Íñigo, bienvenido. Tenemos a Íñigo Argomaniz. Bueno, pensaba hablarte de otra cosa para empezar, pero me he quedado con esto que veníamos hablando ahora. Tengo la sensación de que estás mirando atrás en tu carrera y el aprendizaje que has obtenido, ¿no? Sí, la verdad es que solía hacer yo una broma con algunas bandas que me gustaban, y suelo decir que a veces estas bandas tienen mucho más pasado que futuro, y es lo que interesa además. Con Burning o Rosendo. O con, por ejemplo, los Stones. Cuando voy a verlos y siempre no toca ninguna canción de un nuevo disco, siempre alguien dice, pero si han hecho un disco nuevo, ¿por qué no tocan ninguno? Porque realmente la gente lo que le interesa es esos 40 años de éxitos y no esas canciones nuevas que están por llegar, ¿no? Y a veces profesionalmente pienso también que después de 35, 36 años que llevo trabajando en este mundo, pues obviamente tengo mucho más pasado que trabajo o que la parte profesional del futuro, ¿no? Que no quiere decir en la vida. Espero que en la vida sea mucho más futuro de ocio y de diversión y de descubrimiento de cosas que el que he tenido en la parte personal, porque no he tenido mucho tiempo. Pero sí que lo que veníamos hablando antes me da la sensación, por lo que comentabas, que ha habido un gran cambio, ¿no? Que tu industria es una industria de apelar al mainstream, a esa gente que quiere consumir entretenimiento, que empieza en la adolescencia y que desde cuando tú empezaste, que ya no recuerdo el nombre de la empresa donostiarra, Tiburón Concepts, que esto ha cambiado una barbaridad, ¿no? O sea, ahora, quiero decir, de conciertos masivos, de los conciertos esos de los 80 y 90... a cómo funciona ahora la industria de la música es abismal, ¿no? Sí, bueno, ha cambiado la música y ha cambiado todo, ¿no? La verdad es que sí, ha cambiado mucho, pero nuestro negocio ha sido unos pasos y un correr y unas diferencias y una forma de actuar ahora profesional que no tiene nada que ver, como era casi orgánico y ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo definirías tú el cambio? Pues la tecnología ha cambiado un montón de áreas que interviene directamente, como el marketing, el ticketing, la producción, todas estas cosas ha hecho que sean diferentes, que antes eran manuales, ¿no? Y eso ha cambiado las personas que están en el entorno y trabajando en esas áreas. Ha cambiado la relación con los promotores, ha cambiado la relación con la gente. Y ha hecho que sea un trabajo menos, no sé si corazón, pero con menos agarre de personas. ¿Menos divertido? Sí, para mi gusto sí, pero también es verdad que yo me divierta menos en una cosa que llevo 35 años que alguien que empiece, ¿no? Por lo tanto, la visión de alguien que lleva tantos años no puede ser igual que alguien, pues me imagino que se están divirtiendo mucho nuevos promotores y nueva gente que está entrando en el mundo y comenzando una carrera profesional, ¿no? También entonces era una cosa que tú veías lo que estaba sucediendo en el extranjero, captabas, pescabas, esa sensación me da. Sí. Y lo traías a Donosti. Sí. Y lo que tú traías apelaba a 30.000, 40.000 personas, no sé cuál sería el concierto más masivo. Al principio era mucho más baja las cifras, porque teníamos un velódromo, era un velódromo Anoeta, como una instalación única, y tanto en Barcelona como en Madrid le llamamos el Triángulo, que eran las tres ciudades que realmente venían todos los conciertos, con unos argumentos y con unas razones bastante lógicas. Una que eran los venues, estos venues locales estaban en estas tres ciudades, y otra que de entrada y salida de los camiones y todas las producciones podían entrar por Barcelona o podían entrar por San Sebastián y bajar a Madrid y salir o en la otra dirección, ¿no? Por lo tanto, nos beneficiábamos de un tema estratégico y también del local que había, ¿no? Y luego, que en Guipúzcoa siempre ha habido una iniciativa privada importante, no en la música, sino el Festival de Jazz, el Festival de Cine. Todo empezaba con iniciativas de gente que se juntaba para que empezara a crear algo, y lo conseguía, y luego las instituciones se incorporaban, las instituciones públicas se incorporaban después de que la gente movía esas iniciativas privadas, ¿no? Pero hablas en pasado, dices, sí. Ocurría. Sí, porque ahora es absolutamente diferente, ¿no?
Quiero decir que estamos hablando de un mundo en que el rock llegaba a un tipo de público y el rock es mucho más masivo, es mucho más popular. En aquellas eran tribus, hoy no son tribus, hoy estás en los medios, está absolutamente asumido. El rock es parte de la forma de vida que tenemos y no en los años 80, que era una cosa desconocida, que venía de fuera, casi, ¿no? Contracultural, que venía del extranjero, que los chavales y la gente de aquí intentaban parecer a aquellos grupos, sintiéndose rebeldes, rompedores, contracultura, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hoy el pop, el rock, está absolutamente asumido, es una parte de un negocio y de una parte cultural muy integrada en toda la sociedad. Todos los chavales tienen la música en sus casas, todo el mundo escucha muchos grupos, diferente forma como se escuchaban. Acuérdate que nosotros íbamos a una tienda que había en San Sebastián y hacíamos sesiones de ponernos un disco cuando llegaba y había 30, 40 personas que escuchábamos el disco juntos, recién llegado de ese disco a la ciudad. Y descubríamos ese disco, esas canciones, escuchándolas juntos. ¿Se ha convertido en algo menos valioso la llegada de un nuevo trabajo de alguien? Es decir, antes era más un acontecimiento, ahora es un producto de consumo casi. Bueno, de hecho gratuito. Sí, bueno, gratuito. Alguien gana a través de los cables, no cables, pero sí. Pero no implica que alguien tenga que pagarlo. Ahora hay plataformas, evidentemente, que están pagándose y que están funcionando muy bien, y eso hace que todo sea más fácil, la llegada sea más fácil, todos los tengamos en el móvil, no tenga el valor y el proceso que hace que tengas que ir a recorrer, esperar un disco cuando llega. Solíamos ir a la tienda a ver cuando llegaba el disco, porque el disco había salido ya en Inglaterra o en Francia. Íbamos a las tiendas de Biarritz y de Bayonne a comprar discos. Esperábamos que esos discos no llegaban aquí, llegaban allí, por lo tanto, claro, era otros tiempos y otra forma absolutamente diferente de que eso que te había costado tanto no tenía un consumo tan fácil. Ese esfuerzo te hacía que la forma de disfrutar de ese disco no tenía que ver nada con la y tu vinculación con la también, que tiene, ¿no?, la gente joven ahora. Exacto, cómo te vinculabas tú y cómo te posicionabas y cómo o te podían decepcionar. Era una diferencia abismal, ¿no? Y es lógico por la forma de conseguirlo, de obtener esa música, ¿no? La obtención de aquello era, ahorrabas dinero, comprabas el disco, lo traías, tenía todos los créditos, era una pequeña joya, ¿no?, que tenías ahí entre manos, que suponía una barbaridad para ti. Yo me acuerdo que los discos los traía mi hermano de Inglaterra y cuando llegaba era lo importante no es que llegase, sino los discos que traía, ¿no? ¿Y cómo se convirtió aquello en de repente poner Donosti en el mapa y que viniera, bueno, y establecer las relaciones personales, profesionales con toda esa industria y esas grandes estrellas del pop que todavía lo son y que tienen un nodo en San Sebastián gracias a una empresa que se dedicó a traerles, ¿no? Con la importancia que tiene para una ciudad, sí. Eso. Bueno, aquí ha habido 2 o 3 promotores muy importantes en los años 70 que fueron los pioneros, como el Centro Musical Irunés y luego Santi Ugarte, ¿no? Fueron los 2 pioneros que empezaron a hacer conciertos en el Velódromo. Yo empecé a trabajar con Santi en el año 81 en Tiburon Concerts, como antes he dicho, y tuve la experiencia desde el 81 hasta el 91 de trabajar 10 años en una empresa que era una empresa muy importante y se fue haciendo muy importante, que culminamos pues un estadio en el Santiago Bernabéu haciendo U2 con Pretenders, V40 y Big Audio Dynamite. ¿Y eso qué fue? El año, una locura. Eso no volverá a ocurrir, pues afortunadamente. La cumbre de U2, ¿no? Cuando era algo, digamos... Sí. La cumbre, estamos hablando de pesetas, costaba 1.500 pesetas la entrada, y era la primera vez que el Bernabéu iba a una banda de rock. Por lo tanto, después de esto, y los años 2000, ha habido montones de bandas que han tocado en el Bernabéu. Y también era la época en la que las bandas de rock, digamos, construían a pico y pala su leyenda, destrozando habitaciones de hotel y haciendo farras, ¿no? Claro. Bacanales sexuales y estas cosas. Sí, ¿no? Bueno, yo no me acuerdo. Tampoco te voy a pedir que quiero acordar cuentes. Muchas, pero sí que sí es verdad que no tiene nada que ver el contacto que tenías con aquellas bandas, con la crew de la banda, con todos los que venían, las cosas que te pedían o las cosas donde iban o las que hacían, no nada que ver con ahora que todo el mundo tiene una otra velocidad,
mucho menos contacto con todos los locales, con la gente que se encarga de hacer las producciones, que lo que había hace 30 y 40 años, ¿no? También, bueno, ahora que te escuchaba hablar, me ha recordado, yo con Iñaki alguna vez lo comento, que bueno, es como una provocación, ¿no? Y alguna vez digo, no, el rock está muerto. Que está muerto, que no significa que los muertos no mole, ¿no? La cosa de los rockeros, pero sí que todo esto que comentabas del rock era mucho más que escuchar música o que consumir el producto. Era algo aspiracional, era algo con lo que identificarte. Ahora yo creo que hay menos identificación con el artista, ¿no? No lo sé. Bueno, yo creo que al principio, cuando los primeros años, además lo hablo desde el punto de vista personal, tú querías marcar esas historias de que eras rockero, ¿no? O sea, o eras mod o eras rock. Te servía para ligar con las chicas. Exacto, y además para marcarte la diferencia con los demás, ¿no? Yo empecé en un mundo mucho más rockero que deportivo, ¿no? Aunque luego me ha gustado ambas cosas, pero de pequeño me refiero de joven, a mí no me gustaba el fútbol o no me gustaba tanto, sino me gustaba mucho más el rock y me parecían incompatibles, ¿no? Y siempre estaba en el ambiente de conciertos, en el ambiente de la gente que le gustaba el rock, el cine, otras cosas, y no otros ambientes mucho más deportivos o gente que subiera a los montes. Y es verdad que te gustaba marcar, ¿no? Entonces cuando alguien me dice, pero joder, un rockero luego se va transformando, el espíritu un poco puedes tenerlo, pero evidentemente no necesitas estar reafirmándote 30 años o 25 años en la forma de vestir, en la forma de actuar, etcétera, ¿no? Te sigue gustando cosas que te gustaban en esos tiempos, pero ahora no, ahora sería imposible. Sí que es verdad que hay corrientes y hay hipster y ahora hay un montón de gente de los festivales. Pero sigues el rock, lo que se hace ahora. Quiero decir, ¿te compras discos? Sí, me compro, no muchísimos, porque tengo muchos más de los que me dan y de los que tengo que puedo escuchar, y me compro pocos, me debería de comprar más, pero es que no puedo escuchar todo lo que tengo. Realmente tengo una buena colección de discos. Pero tú te considerarías rockero, ¿no? Más que... Sí, o sea, te gusta la música, pero... Me gusta la cosa que más me gusta es el rock. Lo que pasa es que luego, cuando vas trabajando, vas valorando las personas y quiénes están detrás, ¿no? Y me he llevado chascos y me he llevado muchas alegrías de gente que igual no me gustaba tanto musicalmente, pero he tenido una amistad, yo qué sé, pues gente que no tiene nada que ver nada con mis gustos musicales, como Sergio Dalma, que es un tipo encantador, o Miguel Bosé, o otra gente que he tenido trato de trabajo, un montón, digo, pero también con otros artistas que he tenido, Jaime Urrutia en sus tiempos con Gabinete, cuando venían aquí, o Santiago Serón, pero y había otros que creía o que les tenía más idolatrados y realmente luego era más decepcionados, ¿no? Te decepcionaban más o eran decepcionables, ¿no? ¿En su aspecto personal? Sí, o la forma de actuar, ¿no? Hay mucha estrella debajo del escenario y la verdad es que encima ya no hay demasiadas. Y a mí me gustan los que son estrellas encima del escenario y personas debajo, ¿no? Si hay una estrella que aquí, digamos, ha conseguido una vinculación, digamos, con la ciudad, con la gente o con el, no sé cómo llamarlo, con el pueblo, porque a la gente le gusta pensar que viene aquí, que disfruta estando en la ciudad y tal, es con Bruce Springsteen, ¿no? Que se ha convertido como una especie de continuidad, ¿no? Viene de vez en cuando y hace su show, la peta siempre. Sí, sobre todo, bueno, más que de vez en cuando, ha venido 2 veces, ¿no? Pero sí que es verdad que ha venido más veces a hospedarse y a estar pudiendo hospedarse en otras ciudades cercanas porque tocaba, ¿no? Y yo creo que eso, cuando la gente ve que duerme en San Sebastián y pasa unos días en San Sebastián, pudiendo pasarla en las ciudades colindantes, en esos hoteles, pues sí que dices, bueno, pues si pasa aquí y no pasa en la otra, pues habrá algún motivo, ¿no? Imagino el motivo es que está muy a gusto, que lo conoce y que esto, ¿no? Pero es que es verdad que las personas, el estadio, que antes me preguntabas, el estadio supuso un cambio en el año 94, ¿no? El estadio Anoeta, cuando se empiezan a hacer conciertos, y hay un concierto de Pink Floyd que inaugura el estadio, ¿no? Y eso supuso un cambio de que estábamos ya hablando de una ciudad de 180.000 habitantes que había que meter 35 o 40.000 personas en un concierto en una ciudad tan pequeña, ¿no? Y a veces hemos sido una ciudad de las más pequeñas de las giras de muchos artistas. ¿Fue el más grande que montaste? No, el primero. No, pero bueno, será de los grandes, ¿no? No, porque luego hasta U2, hasta Springsteen, ha habido gente, Bon Jovi, ha habido gente con más entradas, pero aquel fue
el que se hizo solo en el año 94, el primero, y era la primera vez que el Estadio Anoeta y en San Sebastián había un estadio con 35.000 personas, ¿no? Y eso sí que hace cambiar un poquito, porque a veces los lugares, que nos pasó con el Cursal o pasa cuando se inaugura o ahora Anoeta, ¿no? En otro tema que es futbolístico, los locales tienen una llamada, ¿no? a que la gente asista más gente a los nuevos locales que al que habitualmente vas, ¿no? Entonces, el otro día en Anoeta todo el mundo estábamos alucinados que un día de labor hubiese 29.000 personas, cuando en muchos años, pero muchísimos años, era imposible pasar de 27.000 con partidos de los grandes, ¿no? Y eso es la llamada de los nuevos espacios, ¿no? Y el Cursal pasó un poquito igual, ¿no? Se inauguró el Cursal y la música pop, que era un debate ahí maravilloso entre la música clásica, culta, y si podían entrar las cosas de pop y el rock. Y la verdad es que ahora nadie pone en duda, pero los que empezamos allí y tal, nos costó al principio convencer de que eso era así. Tú mencionabas ahora que el tema de una época de los conciertos de estadio, ¿no? Que es un tipo de producto casi. Es decir, hay alguna gente que llena estadios y es algo que cada vez se hace menos, ¿no? Cada vez hay menos gente que pueda mover a esa gente. Ha cambiado mucho, porque ahora hay muchos festivales que mueven muchísima gente. Entonces esos artistas que antes venían a estadios ahora vienen a los festivales, ¿no? Entonces el festival ha cambiado un poco la forma de girar. Antes los artistas giraban en un tour por las ciudades, por los locales, y ahora vienen en los festivales y tocan menos, ganan más dinero y no tienen que estar haciendo un tour tan grande como antes, ¿no? Ganan menos dinero. Ganan más en los festivales. Ganan más en el festival, lo cual no tienes que ver tanta infraestructura. Porque tiene menos coste, claro. Menos coste, y les ve mucha más gente, y entonces con hacer 2 o 3 festivales en España, pues te vas ya a otro país y así los haces, mientras que antes tenías que ir con todos tus camiones girando por toda Europa, en ciudades grandes, otras menos grandes, para ir alternando esto, ¿no? Y ha cambiado un poco la forma de esto. Yo soy de los que me gusta mucho más los conciertos que los festivales, ¿vale? Para cuando quieres ver a un artista. Me gusta mucho más ver a su artista haciendo su show que verle dentro de un festival. Pero todos los, digamos, los diplodocus, aquellos del rock, de, pues eso, Bruce, los Rolling y tal, que seguirá habiendo gente que llene estadios, pero ya es otra música, ¿no? Beyoncé, estoy pensando. Sí. Es otro tipo de... No tiene esa especie de... la credibilidad que tenían esos grupos, que era algo más que un concierto. Era una... Pero seguro que para los chavales también es... Yo ahí no me gustaría, porque también yo tuve con mis primos y tuve reticencias de que Zeppelin y su época era mejor que la New Wave inglesa, ¿no? Yo ahí no me gusta entrar porque tengo hijos y tienen sus gustos musicales. ¿Qué opinas de ellos? Me parece normal que les guste, sería un poco anormal que solo escucharan los que escucho yo. ¿Pero ¿no? que trap o...? Sí, escuchan trap, escuchan... Noah, mi hija, escucha Shawn Mendes, y mi hijo es más electrónico y escucha más trap y tal. Pero a mí me parece que hay cosas muy interesantes. Alguna vez sí que de las cosas que ponen me llama la atención y digo, oye, esto como me gusta mucho, ¿esto qué es? Pues este es no sé quién y tal. Pero ellos en la playlist sí que me hace mucha gracia que luego tienen las canciones que han oído toda la vida en casa, las tienen en una playlist que les llaman los clásicos. Y de vez en cuando unas lagrimitas o unas sonrisas las sacan con esas canciones y no con las otras, ¿no? Porque un clásico es un clásico. Y no es más que... Es un tema de que se convierte en clásico, y puede que muchas canciones de ellos, de hoy, sean clásico mañana. Pero no somos quien para decir qué estilo o qué no estilo va a perdurar, ¿no? Estaba pensando ahora, con este cambio al que te refieres por la música que escuchan tus hijos, ¿qué te ha parecido lo de Rosalía? Que ha salido de la nada y de repente en muy poco tiempo se ha convertido en una estrella de orden global, sí, con billboards en a mí no me gusta Square. decir de la nada porque hay un trabajo bestial detrás, ¿no? Y a veces hay una tendencia de la gente y de artistas jóvenes de no evaluar muy bien el éxito, o sea, de creer que los artistas, el éxito no tiene un trabajo y una perfección y un talento, ¿no? Y Rosalía ha sido una pasada, una cosa que no habíamos visto en España funcionar así. Pero hay mucho trabajo y se ha acertado en cosas y ella ha ido cambiando. ¿Cómo lo ha hecho?
Porque desde luego hay una parte que no es simplemente su arte. Hay una parte de conocer la industria, de saber moverse. Sí, y de saber bailar, y de saber mil cosas. Las entrevistas, y saber vestirse, y todo ha sido un conjunto de cosas que ha llamado la atención a la gente de fuera, que nos ha hecho a los de aquí prestarle más atención, porque había gente muy famosa y gente muy importante, y hay managers y americanos y promotores muy interesados en algo que lo veíamos más cercano, porque luego la música de Rosalía, en general los discos no son fáciles. Es una música compleja, en algunos casos, y discos y canciones. Y el directo ahora lo ha convertido en una cosa mucho más visual y diferente, y la verdad, yo creo que es una artista interesante y un artista que está haciendo cosas. Me gusta mucho cómo se ha ido transformando, me gusta mucho escucharla en las entrevistas, me gusta mucho observar el trabajo. El personaje. Sí. Y luego hay canciones que están muy bien, pero creo que hay un trabajo bestial. Y me da a veces pena la sensación de un poco de pena decir, joder, lo que vas a tener que trabajar cuando trabajas en tantos mercados mundiales. ¿A qué te refieres? El coste personal de el coste personal de trabajo y éxito en España es muy grande. El coste personal cuando trabajas en habla hispana es muy grande, o es América, pero cuando ya traspasas eso y vas al anglo, a países como Estados Unidos, Asia, otros países, no tienes vida personal. Es cuando no porque viajas 300 días al año, ¿no? Porque cuando no estás en España de promoción, estás en Asia, y cuando no estás en Asia, estás en Sudamérica, y si no estás en Sudamérica, estás en Europa, etc. Y Rosalía ahora es una artista mundial, puede actuar en cualquier país del mundo, en cualquier festival. Y eso va a llevarle 365 días. Antes comentábamos, antes de empezar a grabar, que sí que había habido un viaje personal tuyo en empezar de una empresa local, montar tu propio proyecto, que es Getin, que ha estado muchos años, y luego... Que sigue estando. Que sigue estando, pero que lo vendiste. Sí. No sé si parcialmente o totalmente. Sí, es verdad, ha habido esa fase, ¿no? Primero trabajé con una empresa 10 años, con el mencionado Santi Ugarte, que era Tiburón Concerts, una empresa muy potente, que hicimos un montón de conciertos aquí, desde Elton John todos los años 80, todos los artistas, Iron Maiden, Elton John, Roxy Music, King Crimson, un montón de artistas que pasaban por aquí, por Bilbao y por todo el País Vasco y el norte, algunas giras también nacionales, y como he contado también, en el Bernabéu, y algunos artistas muy grandes que tocaron. Y luego en el año 90 monté mi propia empresa, 91, en el 1 de abril. Casi la monté no porque buscaba montarla. A veces las personas necesitamos un empujón, o que nos cierren una puerta Por eso muchas veces digo a compañeros o amigos que no te asustes ni te vengas abajo porque te cierren una puerta, ¿no? O porque algo que has hecho no haya funcionado, ¿no? A veces necesitamos que se cierre una puerta para abrir otro camino, ¿no? Y luego hay que empujar mucho, ¿no? Me imagino. Sí, pero nadie tiene que venirse abajo por creer que le han despedido el trabajo, que ha perdido el trabajo, o que no ha funcionado eso que he montado y lo tengo que cerrar. O sea, no te puedes venir abajo, porque a mí tuve diferencias con mi mentor, nunca mejor dicho, y tuve que me obligaron de alguna forma a salir de la empresa, que aquello se rompió. Y gracias a ese tipo de lloros, de dolor, de que pasé una situación muy jodida, que ahí mi chica fue la que se tragó y se lo comió todo, yo monté mi empresa y me ha ido muy bien, muy bien, muy bien. Por lo tanto, siempre cuento ese ejemplo que a veces, ¿qué hubiera ocurrido si eso no? Pues igual hubiera estado muchos años trabajando, no hubiera estado dirigiendo el tema, no hubiera tenido la posibilidad de ser manager de más de 50 artistas que he sido, no hubiera podido hacer la cantidad de conciertos que he hecho, y estaría en otro lado, ¿no? Por lo tanto, a veces nos empujan a algo que no queremos, y hay que saber aprovechar esa oportunidad, y la aprovechas, te puede ir muy bien. Perdona, y lo que me estabas... Sí. Y luego tuve la suerte de poder vender la empresa también, una participación muy importante de la empresa en una de las acciones, aunque la empresa sigue estando en Guipúzcoa, a la Warner, y ha sido en el año 2008, finales del 2008, y ahora llevo 11 años estoy muy contento de haber hecho una operación, porque he conocido otra forma de trabajar, otra forma de tranquilidad personal. Por no ser el único socio.
ya no soy socio en ese sentido de jugar el dinero, sino por no tener ese riesgo que he jugado durante 20 años, con todas las noches, muchas sin poder dormir, diciendo si voy a salir adelante o no, ¿no? ¿Y te ha merecido la pena eso? Aquello me ha traído a esto, ¿no? Y también te diré que la parte independiente, cuando estuve 20 años solo, fueron unos años maravillosos, porque me fue bien. El primer concierto perdí mucho dinero, y eso quizá me salvó de muchas cosas, ¿no? Si hubiera ganado, no sé dónde hubiera estado, pero perder me trajo a... Te hizo ser más precavido y más cauto. Me hizo ser mucho más cauto y elegir y dejar el gusto personal y dejar las cosas que te gustaban en un lado y saber que el negocio es una cosa, en la música, y los gustos personales es otra cosa. ¿Qué concierto fue ese? El primero que hice fue uno de los primeros. El primero fue Tanita Ticarán, el segundo fue Elvis Costello. Y Tanita perdimos un poquito, y en Elvis Costello yo empecé con una línea de crédito de aquellos tiempos que te daban un dinero y podías ir utilizando lo que necesitabas. Y estuve a punto de irme a la mierda porque me quedó muy poquito dinero para subsistir. Y entró algunas cosas interesantes, le dimos la vuelta, cogí a Duncan Du, empecé a trabajar con Duncan Du y di la vuelta, y aquello me hizo respirar y salir de allí. Pero son cosas, por eso os digo, siempre hay pequeños matices en la carrera de alguien o la vida de alguien que con el tiempo y la perspectiva te das cuenta que fue solo un pequeño detalle, unos meses, aguantar algo que te ha dado vida y oxígeno para aguantar, ¿no? Si a mí no hubiera acertado en el siguiente grupo después de aquello... Duncan Du fue una apuesta tuya. No, Duncan Du veníamos de trabajar con Tiburón, y cuando yo me separé, Duncan Du... Como managers. Sí, y Duncan Du, que estaré eternamente agradecido tanto a Miquel como a Diego, apostaron por mí en aquella época, que no era fácil, y la verdad es que creo que estoy, como he dicho antes, una parte muy importante de que esté aquí se la debo a ello, ¿no? A Diego Basayo y a Miquel Erenchun, que apostaron por un tío joven y sin experiencia empresarial, porque trabajaba con otra persona y yo trabajaba para él, y abrí la empresa y la abrimos con Virginia, con una persona, con Andoni, Borja, Zulueta, que ya no están, y Javi, y éramos 3 o 4 personas. ¿Están relacionados con Iván Zulueta? Sí, el hermano de Iván Zulueta, sí, Borja, que se nos fue el año pasado. Y fuimos abriendo la empresa, y aquello fue poco a poco creciendo hasta una empresa muy grande que somos ahora. Estabas tocando ahora, bueno, el tema de la empresa quería tocarlo porque me da la sensación de que para ti ha sido muy importante. Sí. Pero ahora mencionabas esa otra faceta más allá de la promoción, la de la gestión de grupos o la de la apuesta por algo que va a funcionar, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que mencionabas antes de mirar la música o los fenómenos pop o lo que era antes los grupos de rock con una apuesta por un producto, ¿no? Entonces antes en San Sebastián sí que hubo una época en la que era un centro emisor. Surgían aquí cosas que tenían éxito, pero parece que eso está un pelín... Bueno, sí. También hay épocas que son más... Sí, son cíclicas también, pero sí es verdad. Yo creo que tiene que haber alguna razón, y yo creo que tiene que haber un estudio muy bonito porque una ciudad pequeña como Sebastián, costera, burguesa como esta, ha sacado tantos grupos, ¿no?, de pop en diferentes décadas, del 70 al 80. Antes hablábamos de Borja, y bueno, Bracaman fue uno de los grupos más importantes o pioneros en el rock en España, ¿no?, y de los primeros en grabar. Y si nos vamos un poquito antes, estaban el grupo de los Pro de aquí también de San Sebastián, que fueron también de los primeros que grabaron disco enlatado. Y luego ya, por supuesto, en los 80 con 21 japonesas, sí, Derribos Arias, Duncan Du, había un montón de escena, Damas Esconde, había Grimes Orca, había un montón de bandas en aquella época, hasta los días de hoy que ha habido, ¿no? Pero sí que es verdad que... ¿Por qué surgió eso? Porque es verdad que eran unos años políticamente convulsos, con la heroína en la calle, sí, las bombas y tal, y sin embargo sí que era una música muy amable, muy optimista, ¿no? Es verdad que no era una música que salía en Bilbao o en Pamplona, ¿no? Era una música que salía en San Sebastián, una ciudad
de Belle Époque, al lado Sí, de la frontera. pero que era una época jodida. Era una época jodida, pero una ciudad bastante pija, vamos a decirlo así, de una situación diferente a otras ciudades colindantes, ¿no? Por lo tanto, había más tiempo para mirar a Inglaterra y mirar a Estados Unidos lo que hacía de música pop, más que a la parte social, en las que tanto Navarra como Vizcaya tenían grupos interesantes, pero mucho más implicados socialmente, ¿no? Es verdad que en Guipúzcoa también los había, ¿no? Y bandas muy importantes, pero es verdad que aquí estaban haciendo música gente de una situación económica diferente, que podía permitirse mirar otras cosas y viajar a Estados Unidos cuando nadie viajaba y traer otros estilos de música que se estaban haciendo en otros países, ¿no? Y luego también la frontera en aquellos tiempos, la Muga, ¿no? Que teníamos a 20 y tantos kilómetros y podías estar más cerca de lo que se hacía en Europa y había una conexión más cercana casi musicalmente a Francia que lo que había 500 kilómetros más abajo, ¿no? Sí, pero la verdad es que y luego las músicas corales, los ochotes, los orfeón, tendrá algo. No pensaba que fueras a irte por ahí. Sí, No te veo en un ochote cantando. No, pero seguro que algo ha tenido que ver todo socialmente, algo de que esta ciudad sea importante. Bueno, tengamos un festival de jazz, tengamos una quincena musical. Tú estás muy vinculado, ¿no?, a la ciudad. Siempre te digo con ese discurso de vender ciudad, de hacer algo por la ciudad, como de contribución. Sí, primero porque pertenezco a algo, ¿no? A donde vivo y donde me siento. Y luego sí soy muy, en ese aspecto, muy guipuzcoano, pero también me siento muy cómodo y trabajo muchísimo. Ahora mismo, esta tarde me voy a trabajar a Pamplona y me siento muy navarro en ese sentido, muy vizcaíno y a los sitios donde trabajo. ¿Eres navarro? ¿El apellido es Navarro? No, es alavés. Es alavés. Sí. Y en Vitoria he trabajado mucho también y ahora volvemos a hacer cosas. Pero sí me parece que todos debemos devolver algo de lo que nos ha dado el entorno donde hemos vivido, ¿no? Y agradecerlo de alguna forma. Parece que nuestra contribución tiene que ser más allá del trabajo o de los la impuestos. diversión o pagar los impuestos, exacto. Que los pagamos y muy altos además. Pero creo que la contribución no acaba solo ahí, ¿no? Yo creo que la contribución es ayudar en lo que se pueda entre todos. Y yo vengo de una familia humilde, de mi padre, que es un crack, era de Vitoria. ¿Quieres un poco de agua? Sí, gracias. Y él nos enseñó esa parte de ser trabajadores, y tengo unos hermanos que han sido muy trabajadores, que ellos he sido un poco, soy el tercero, y mi hermano mayor, que es el que me introdujo en la música, porque te cantaba en un grupo que se llama Puscarra, en los años 70, 80, sí. Y mi hermana Elena, pero eran súper estudiosos, trabajadores, de los 14 años trabajaban. En mi casa enseguida aprendimos esa cultura de había que ayudar y todos juntos sacar adelante la familia, ¿no? Antes estabas comentando también esta cosa de el valor de jugarte tu propia pasta, ¿no? Sí, porque no la tenía, claro. Era una familia muy normal. Yo no tenía bici, ni mis hermanos tuvieron bici de pequeño, no sé cómo decirte. Teníamos discos y un balón que teníamos todos, pero teníamos esa idea de sacar adelante, y por eso esa pertenencia de familia, de que todos juntos podíamos sacar adelante. Porque mi padre lo había hecho así, siendo taxista y trabajando muchas horas para sacar a sus hijos y llevarles a la universidad, trabajando 13 y 14 horas, ¿no? Y eso sí que yo creo que tanto mis hermanos como a mí nos ha marcado esa historia de pertenencia, de que somos un grupo, en este caso vecinos, sociedad o los que habitamos, ¿no? Y que todos juntos podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y yo creo que, ya te digo, mi padre, desde esa soledad, porque era taxista y trabajaba solo, que parece una contraria, nos enseñó realmente esa parte de todos juntos sacar adelante las cosas. Y de aquellas estrecheces a petarla totalmente con la operación esta de venta de betting, ¿no? Hombre, ¿cómo suena? Eso suena, vamos, suena horrible, ¿no? Pero sí, evidentemente, si mi padre ahora lo viera, no se lo creería, ¿no? No, realmente he pasado por muchos altibajos y situaciones cuando estábamos independientes, pero siempre fue bien, porque
porque entendí enseguida que el negocio tenía que tener varias patas para que esto pudiera funcionar en los años, ¿no? Había visto a muchos promotores arruinarse, grandísimos promotores como Guy Mercader, como Dr. Music, todos los grandes, sabía que pasaban momentos de altibajos según qué giras y según cómo estuvieras. Por lo tanto, yo siempre me dediqué mucho también a la música nacional, a los artistas y al management, que eso había un riesgo menor que lo que era ser promotor, ¿no? Entonces dije, bueno, pues el management, el promotor va a hacer que equilibremos un poquito y podamos tener vida. Además yo no podía fallar, yo no tenía colchón detrás, yo no tenía nadie que me pudiera ayudar en caso de que esto no funcionara. Por lo tanto, no había posible error. ¿Cómo es el salto ese al escenario global, ¿no? De la industria americana y de esta fábrica de pop global que es en Nueva York, en Los Ángeles? ¿Cómo es eso? La verdad es que cuando empiezas a cruzar el charco y ir mucho a América con artistas, como con La Oreja, que fue yo creo que el caso que viví con un éxito, y luego fue Alex, ¿no? Pero primero La Oreja, de romper y vender cientos y cientos de miles en Estados Unidos o en muchos países de América, sí que aprendí rápidamente lo importante que era abrir mercados en otros lados y no depender solo de un mercado, ¿no? De lo que ocurriera en ese mercado en momentos coyunturales, lo que fuera, ¿no? Y eso, la verdad, nos abrió tanto a Getin aquí, con la posibilidad de abrir Getin México. Tenemos una oficina en México que trabajan los artistas allí. Y la verdad es que nos cambió un poquito la forma de entender, ¿no? Y de acostumbrar a los artistas a viajar, a trabajar allí y no quedarse solo en situaciones más cómodas, ¿no? Sino realmente tener que moverte, empezar de cero de otros países que ya tienes ganado en tu primer país. No todos los artistas lo hacen, no todos los artistas tienen fuerza para hacer eso. Hay muchos artistas en España que son número uno, que arrasan en España, pero fuera de España no les conoce nadie, ¿no? ¿Por qué no funciona? Porque no han querido trabajar o porque no han querido perder muchísimo tiempo, porque no han querido empezar otro país de cero, porque una vez que consigues de cero llegar a 10 es muy duro bajar otra vez a cero para empezar. Y ese proceso tienes que estar convencido de ello porque es de trabajo, de entrevistas. Pero es verdad que ahora esta cosa de lo latino, que antes era una cosa como menor o como acomplejada, ahora es súper cool y vende, bueno, es lo que más vende, yo diría. Sí, o de las cosas que más venden. De lo que más. No soy, Quiero decir que no sé si tú te ves a ti como promotor de lo latino, pero... No, de promotor sí, de manager no. Quiero decir que yo de promotor he hecho cosas muy distintas y puedo promover, he hecho cosas deportivas, he hecho cosas infantiles, family shows, magos, magias, humor. Por lo tanto, el promotor no cambia mucho trabajar con eso, porque es por promover algo e intentar que tenga éxito, ¿no? Y que funcione. Como te he dicho, hemos abierto mucho el abanico, ¿no? Pero otra cosa es ser manager, porque ahí tienes que tener una influencia y un gusto y saber elegir y entender y creértelo en artistas que fichas. Y realmente no todo lo que he fichado en mi vida me ha gustado, pero sí que todo lo que he fichado me ha ilusionado. No ha funcionado, no. He fichado muchísima gente que no ha funcionado y que nadie se acuerda de ellos porque no han funcionado, ¿no? No, para que alguno funcione, muchos no pueden funcionar. ¿Cuántos funcionan? Quiero decir, de cada 10 por los que apuestas, ¿cuál sería el ratio de...? Es que para cuando apuestas ya en algunos, ya hay un trabajo previo y hay unas cosas. Por ejemplo, ahora estamos teniendo un resultado buenísimo en algunos artistas que hemos fichado. Hemos fichado 4 o 5 artistas y están funcionando los 5. ¿Quiénes son? Cincinnati, Neil Moliner, Arna Jurisó, Marta Soto, Marlon. ¿En España? En España. Y están llenando sitios de 3.000, 4.000 y 5.000 personas. Y en Donosti han agotado las entradas 2 meses antes en Donosti y en Bilbao. Están agotadas todas las entradas. Son artistas todos de 20 y tantos años, que muchos de ellos no han sacado ni disco todavía. Todo esto es Instagram, ¿no? O sea, todo esto son redes, sí. Todo es digital y todo el tema es el boca a boca y las entradas en Donosti llevan 2 meses vendidas en sitio como un Bataclan, que son 600 personas. Y meter 600 personas es muy difícil. Esto habrá sido un cambio brutal en el marketing, ¿no? En cómo hacer llegar la información a la gente para Totalmente.
totalmente. ¿Te mueves bien en redes y internet? No. Pero tienes gente que lo hace. Sí. También aprendí que uno puede saber de todo porque de lo que no sabe te rodeas de los que saben, ¿no? Y claro, esto somos 20 personas y hay gente muy joven, hay gente más que lleva muchos años conmigo, pero hay gente, vamos, Getin sin el equipo hoy en día ya no va a existir managers personales como existió hace 10, 15 años. Van a ser equipos de gente trabajando. Uno hace medios, otro hace internet, Uno hace medios, otro la acompaña, otro es personal manager, otro hace el road manager, otro hace tour manager. Todos son diferentes, pero este es un equipo. ¿Qué es? ¿YouTube? ¿Es Spotify? ¿Es todo. Es todo. ¿Pero hay alguna plataforma principalmente en la que...? Unos puede ser YouTube, otros puede ser Spotify, otro puede ser tocando en los bares y... ¿Y depende, de qué depende? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se...? Yo creo que no depende de nada. Es que algunos funcionan, otros no. No funcionan a veces los que hacen mejor o peor, sino los que comunican mejor o los que saben llegar. La música tiene ese misterio, porque si no, no hay ninguna regla establecida, ¿no? Antes me hablabas de Rosalía y te decía lo mismo, no sé cuál es exactamente. Lo que sí sé es que ha llegado a la gente, ¿no? Comunicar, emocionar, eso es la música, eso es lo que diferencia esto. Te puede a ti emocionar algo que a mí no y viceversa. Por eso somos de la Real Sociedad. Si no seríamos del Barcelona. Estás a tope con la Real, ¿no? Sí, si no seríamos del Barcelona, del Madrid, o del Valencia o del Manchester United. Pero el que te emociona es la Real. Equipos, y al final también es una historia que en los tiempos que van, en que todo está globalizado, te guste más fácil Manchester United o músicas globales que locales, ¿no? Yo soy defender del local, ¿no? Es más difícil emocionar ahora, ¿no? Digamos que la parte producto ha ganado espacio y la parte de vinculación emocional es como que está en recesión un poco. ¿Puede ser? No lo sé. Yo creo que a la gente que escucha esas canciones les emociona y les esto. Si lo hablamos desde la perspectiva nuestra, no lo sé. Evidentemente, lo que más me emociona son aquellas cosas que ya las he escuchado y que las... ¿Qué es en tu pedestal? ¿Qué es lo que más te emociona, lo que más te gusta? ¿Los Rolling? ¿Puscarra? No, Puscarra desde luego que no. Lo que más me ha gustado, hombre, pues tengo un montón de artistas. Quizá por decir uno solo, si tuviera que decir uno y no disco. No tienes por qué decir uno, puedes decir 5. Pero David Bowie sería quizá el artista que más me gusta o que más escucho los momentos. ¿Lo trajiste? Pero, sí, pero como David Bowie puedo hablar de Tom Petty, puedo hablar de Elvis Costello, puedo habbar de ¿Cómo era Bowie? ¿Cómo era Bowie? No tengo ni idea. ¿No tuviste relación personal? Los promotores, hay mucha historia con... Al final el promotor es alguien que trabaja con agentes y con socios para que un artista llegue a una ciudad, ¿no? Lo que sí tienes contacto son con los artistas que los vas trayendo muchos años y les llegas a tener una cierta amistad. Pues con el Canto Loco, Dani Martín, pues me considero cercano y amigo porque llevo toda la vida trayéndolos desde que empezaron. O con artistas, como antes he contado, Sergio, o un montón de artistas que vas trayendo, o Manolo García, porque son de aquí y tal, y hablas mucho más. Te posibilita a verles cada 2 años, no a estos artistas que vienen una vez a una ciudad que no saben muchas veces ni en qué ciudad están. Pues alguna vez has podido cenar con uno, saludar a uno, pues son saludos que no saben ni quién es el promotor local y se acaba ahí la historia, ¿no? No es como en estos otros antiguamente, pues Radio Futura, Mecano, El Último en la Fila, pues tenías... Mecano trajiste, ¿no? Un concierto en el 90 y pocos, ¿no? En el 92, creo que fue de los primeros que hicimos al montar Getin, sí. Pero quiere decir que todo eso había un contacto, había una relación que era diferente, no había los teléfonos, no había nada, era todo mucho más artesanal. Y quiero decir, de aquella... ¿Tú ahora te parece que estás en la fase nostalgia o en la fase apostar a mirar a futuro? No, acabo de decir que hemos fichado 5 artistas nuevos y estamos súper ilusionados. O sea, estos 5 grupos y 6, que hay algunos más que están ahí, bueno, estamos haciendo locales de 5 y 6 mil personas y pequeños locales, fichando con discográficas.
No, estamos... ¿Vas a conciertos? Te iba a preguntar porque tú vas a conciertos aquí, en Donosti ahora. ¿Vienes al Lava Dava? A ver, no voy mucho a los conciertos porque yo veo unos 140, 150 conciertos al año. Por lo tanto, la vida tiene aparte cosas fuera de esto, pero de los conciertos que hacemos, si me preguntas si voy, sean pequeños o grandes, no distingo nada en ese sentido. O sea, pero a la semana veo 3, 4, 5 conciertos y algunas semanas mucho más, porque tengo que ir. Y luego por gusto voy, pues el año pasado fui a ver a Roger Waters, o fui a ver a cosas que me pueden interesar, o fui a ver... cuando estoy en Madrid y hay un concierto voy a verlo, pero claro, el poco tiempo que estoy... Pero estos grandes festivales, ¿cómo se llama el de Madrid? Que hubo un problema de... Mad Cool. Sí, el Mad Cool, ¿sueles ir a estas cosas? Sí, algunos voy, pero he estado en todos, en primavera o esto, pero la verdad es que no soy ni de... Los días que tengo libre intento descansar y desconectar de ver conciertos. Y antes he dicho, me gusta más ver los conciertos de los artistas en sus giras que verlos en festivales. Festivales es otra historia, es un plan que tienes que ir con más gente, o Primavera Sound, o pasarlo bien, o otra historia mucho más que aparte solo musical. Y a mí me gustan mucho los conciertos y a ver la música. Lo que sí te diré es que casi todos los conciertos que realizo y que voy, los veo. Aunque lo haya visto... Que te quedas a ver lo que es decir. Sí, lo veo de principio a final. Que me llama mucho la atención que de gente que se dedica a este negocio no ve los conciertos. Bueno, igual por eso ha subsistido tu empresa y otras no. Yo no lo sé, pero te puedo asegurar que veo el 100% de los conciertos. Nunca estoy del backstage, yo me siento y veo el concierto entero de los artistas. ¿Qué viene ahora? A partir de ahora, ¿qué es lo siguiente que lo va a petar? Sí, lo sabes. No lo sé. Lo que sí creo es que hay una corriente de artistas jóvenes que han encontrado la forma de comunicar con los chavales y las chavalas, que están llegando y que está habiendo una comunión muy importante. Yo creo que ¿A quién te refieres? Pues de los artistas, claro, yo hablo de los que estamos trabajando, pero yo diría que Neil Moliner, Cincinnati o estos grupos que empiezan, que vuelvo a decir que no tienen ni disco, como Arnau Grisó es uno de los que ha sacado el disco, pero están vendiendo y llegando y tocando en muchos clubs y en muchos sitios con unas respuestas de público que te sorprendes y te quedas un poquito alucinado. Y está si hablo de esos grupos, estoy seguro que no los conoces, ni tú ni casi nadie de los de aquí hay, y sin embargo agotan todas las entradas, ¿no? Por lo tanto hay una distancia, hay un corte ahí entre la gente. Generacional. Es generacional, es absolutamente generacional, que no van a los medios clásicos ni los medios habituales, sino se mueven en otros ambientes, ¿no? Sí, de hecho yo te quería preguntar, antes... Bueno, no sé qué opinión tendrás tú, pero sí que había esta cosa de algo para que tuviera credibilidad y fuera auténtico, tenía que ser no comercial. Lo comercial era sinónimo de vendido y malo. Sí. Y yo tengo la sensación de que esto está cambiando un poco, pero sí que esto antes era una regla. No sé cómo lo veías tú, porque claro, tú estás en el negocio. Sí, además comercial. Yo siempre me ha hecho mucha gracia porque venía un chaval y me decía, es que tengo un disco, a ti te va a encantar porque es súper comercial. Y yo decía, hombre, comercial será cuando se convierte en comercial. Por ahora no es nada comercial, porque no ha gustado a nadie y no vende un disco y no a nadie. O sea que comercial tiene muy poco. El comercial le llamaba a alguien cuando entendía que alguien que había funcionado y que era masivo, por tanto comercial, él hacía una música que él entendía que se asemejaba o se parecía a eso que había funcionado. Comercial, había cosas sorprendentes de música heavy o de música metal que eran comerciales. Los Scorpions. Bueno, eso podía ser la parte más fácil del rock, pero había otras bandas, cuando empezó Metallica o Anthrax, otras bandas que eran mucho más difícil de entender cómo podían funcionar, y Metallica se ha convertido en un grupo grande, enorme, grandísimo, de estadios de que llenan todos. Los trajiste a Anoeta, ¿no? Sí, pero yo estuve en ese concierto. Sí, pero ahora ya son grupos. Cuando venían a Anoeta metíamos 12.000 o 13.000 personas de todas las partes de España, pero ahora han metido en Madrid 70.000 personas en el último concierto. Por lo tanto, cuando alguien mete esas cifras, es un grupo comercial y masivo.
Entonces, ¿qué es comercial? Pues aquello que triunfa y que gusta a mucha gente. Pero también eso, que era comercial era malo. O sea, era no es auténtico. que molaba mucho descubrir a un grupo que no le gustara, que nadie lo conocía y ser tú el que lo descubría, ¿no? Hay una historia ahí un poco... Y luego, si ese grupo ya le gustaba a mis 3 amigos, ya no me gustaba. Era malo porque era... Hay mucha tontería con esa historia. Y luego que el segundo disco, que si la petaba más, era el disco bueno era el anterior, el que no la petaba. El que no la petaba, ¿no? Y ahora un libro que es masivo y le gusta a la gente, tú lo habías leído, te había encantado y ahora no te gusta porque lo leen los demás, ¿no? O una pintura, o sea, que Picasso es comercial, Miró es comercial, ¿qué es comercial? Aquellos que gustan a mucha gente, que han sido masivos, son muy reconocidos. Que hay cosas comerciales que han gustado a mucha gente que no tienen mucha calidad, claro, en la pintura, en la música, en el teatro. ¿Y por qué ha gustado? Por otras razones. Pues que las analice quien sea, pero no aguanta la historia. ¿Se te ha caído el audio? No. Igual soy yo. Pero la historia no aguantas 20, 30, 40 años sin tener algo especial o una calidad, ¿no? O sea, yo creo que las carreras hay que verlas en 20, 25. Siempre digo que la historia de la única canción, hay muchos grupos que solo han tenido una canción y han vivido toda la vida esa canción. Y eso, o hay managers, por ejemplo, cuando me dicen un poco cuál es el éxito como manager, porque has vendido. No. Eso es verdad que he vendido mucho y han vendido los grupos, perdón, ellos. Pero el éxito es trabajar con Iván Ferreiro, con La Oreja Van Gogh, con Mikel Erenchun, con mucha gente que he trabajado, con Alex Ubago, con Rosendo, pero 25 años, ese es el éxito. El perdurar tanto tiempo trabajando con alguien en un negocio tan difícil. El éxito es el seguir teniendo relación, una amistad con artistas que llevas más de 25 y 30 años. Eso es realmente un éxito. El vender es una consecuencia de cosas. Hay artistas que han vendido en un momento, luego ya desaparecen, pero yo creo que el éxito en los trabajos es cuando las cosas duran mucho tiempo y sin perder tu forma de ser y tal, sigues con ello, ¿no? Y tantos años. Pues yo creo que es una bonita manera de cerrarlo, ¿no? Tu definición del éxito. Tengo delante un hombre muy exitoso, de lo cual me alegro, sí. Porque bueno, me quedé con esa conversación que tuvimos hace unos años. Sí. Yo creo que esa conversación la continuaremos en algún otro momento. Sí, tenemos muchas cosas que hablar. Muchas cosas que hablar. Y nada, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Fernando. Ha sido un placer. Y nada, hasta la próxima. Me he divertido mucho. Gracias. A ti. Chao.